El árbol seco que nadie quiso cortar. Dicen que hay cosas que parecen inútiles, hasta que alguien decide mirarlas con otros ojos. Esta es la historia de Efraín, un hombre sencillo al que casi nadie escuchaba, y de un árbol seco que todos querían eliminar, pero que terminó cambiando el destino de un pueblo entero. Efraín vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo. No era una casa bonita, pero era firme. El techo de madera crujía cuando soplaba el viento fuerte, cuando llovía durante varios días seguidos, siempre aparecían goteras que él tapaba como podía. Aún así, era su hogar. Allí vivía con su esposa Clara y con su hijo menor, Tomás, que todavía dormía abrazado a una manta vieja que había sido de su abuelo. Cada mañana, antes de que el gallo cantara, Efraín se levantaba en silencio para no despertar a su familia. Se ponía las botas gastadas, se ajustaba el cinturón y salía con su escoba de ramas y su pala al hombro. Caminaba despacio por el sendero de tierra mientras el cielo comenzaba a aclararse. Su trabajo consistía en mantener el camino viejo que conectaba el pueblo con las tierras altas. Un camino que, con los años, había quedado casi en desuso. La mayoría prefería la ruta nueva, más ancha y directa, aunque fuera más larga. El camino viejo había quedado para el olvido, igual que Efraín. Allí barría hojas secas, retiraba piedras sueltas y abría zanjas para que el agua no se acumulara cuando llovía. Casi nadie se detenía a saludarlo. Algunos ni siquiera lo miraban. Otros lo hacían con lástima. No tenía tierras propias. No tenía animales. No tenía ningún cargo importante. Solo tenía constancia. Y una dignidad silenciosa que no hacía ruido, pero que estaba siempre presente. A mitad del camino viejo se alzaba un árbol seco y retorcido. El tronco estaba lleno de grietas profundas y sus ramas se estiraban hacia el cielo como dedos cansados. Hacía años que no daba hojas ni sombra. Nadie recordaba cuándo había sido la última vez que floreció. La gente lo llamaba el estorbo. Decían que era feo, que afearía el pueblo cuando llegaran visitantes para la feria anual. Algunos aseguraban que atraía mala suerte. Otros decían que estaba enfermo y que, si no se cortaba, podía caer en cualquier momento. Efraín, en cambio, siempre se detenía unos segundos al pasar por allí. Apoyaba la mano en el tronco áspero y sentía el frío de la madera. No sabía por qué, pero ese árbol le transmitía algo familiar. Años atrás, cuando todavía tenía hojas, se había refugiado bajo su sombra en días de calor intenso. En más de una ocasión, se había sentado allí a comer su pan duro, mirando el cielo, imaginando cómo sería su vida si hubiera tenido más oportunidades. Un día, el alcalde del pueblo, don Ramiro, anunció que el árbol sería cortado antes de la feria. Quería que el camino se viera limpio, ordenado, moderno. Nada viejo, nada que recordara pobreza o abandono. Cuando Efraín escuchó la noticia, sintió un nudo en el pecho. No era un árbol cualquiera. No para él. Esa tarde, después de terminar su jornada, se dirigió al despacho del alcalde. No era habitual que lo hiciera. Efraín no era de los que reclamaban ni discutían. Pero esta vez, algo dentro de él lo empujó a hablar. Entró con respeto, se quitó el sombrero y esperó a que don Ramiro levantara la vista. Con voz firme, pero humilde, pidió que le permitieran encargarse del árbol. El alcalde lo miró sorprendido y luego soltó una risa corta. Dijo que el árbol estaba muerto, que no servía para nada, que solo ocupaba espacio. Le preguntó qué sentido tenía conservar algo así. Efraín no supo explicarlo con palabras bonitas. Solo dijo que sentía que no debía ser cortado. Que quería cuidarlo. Don Ramiro, molesto pero divertido por la ocurrencia, le puso una condición: si tanto le importaba, tendría que comprarlo. Le puso un precio exagerado, sabiendo que para Efraín sería casi imposible pagarlo. Esa cantidad era exactamente el dinero que Efraín había ahorrado durante años para reparar el techo de su casa antes del invierno. Cada moneda tenía un propósito. Cada billete estaba guardado para una necesidad real. Efraín salió del despacho con la cabeza baja, pero el corazón decidido. Esa noche habló con Clara. Ella lo escuchó en silencio. Cuando él terminó, no gritó ni lo reprochó. Solo lo miró con los ojos llenos de preocupación. Sabía que aquello significaba pasar un invierno difícil. Sabía que no tenía sentido práctico. Pero también sabía quién era su esposo. A la mañana siguiente, Efraín entregó el dinero. El pueblo no tardó en enterarse. Las risas no se hicieron esperar. Decían que había perdido la razón, que había tirado su futuro por un árbol seco.
Algunos incluso se acercaban a señalarlo mientras trabajaba. Efraín no respondió. No discutió. No se defendió. Simplemente comenzó a cuidar el árbol. Limpió la tierra alrededor, retiró escombros, cavó pequeñas zanjas para que el agua no se estancara. Cada mañana, antes de empezar su jornada, llevaba un cubo de agua y la vertía con cuidado en la base del tronco. Pasaron días. Luego semanas. Nada parecía cambiar. El árbol seguía seco. Las ramas seguían desnudas. El tronco seguía agrietado. Pero Efraín continuó. Un amanecer, mientras cavaba un poco más profundo para airear la tierra, notó algo distinto. La pala se hundió con facilidad. La tierra estaba húmeda, fresca. Cavó un poco más y entonces escuchó un sonido leve, casi imperceptible. Agua. Bajo las raíces secas corría un antiguo manantial subterráneo que había sido cubierto con el paso del tiempo. El árbol no estaba muerto. Había sobrevivido durante años protegiendo esa fuente invisible. Con paciencia, Efraín liberó el cauce. El agua comenzó a brotar lentamente, primero como un hilo, luego como un pequeño flujo constante. La noticia se extendió por el pueblo. Vecinos se acercaban incrédulos. Nadie podía creerlo. Con el paso de los días, el manantial devolvió vida a la zona. Los huertos cercanos comenzaron a reverdecer. Los pozos, que llevaban años casi secos, recuperaron nivel. Incluso el aire parecía distinto. Y el árbol empezó a cambiar. Pequeños brotes verdes aparecieron en las ramas. El tronco, aunque seguía marcado por los años, parecía más firme. Era como si hubiera despertado. Cuando don Ramiro lo vio con sus propios ojos, se quedó en silencio. Miró el agua, miró el árbol, miró a la gente reunida alrededor. Preguntó a Efraín por qué no había dicho nada antes. Efraín respondió con calma que si lo hubiera hecho, nadie lo habría escuchado. Que lo habrían cortado antes de descubrir lo que guardaba. El camino viejo volvió a usarse. La feria fue un éxito. El pueblo prosperó. Y el árbol seco, el que nadie quiso cortar, se convirtió en un símbolo. Porque a veces, lo que parece inútil esconde la mayor riqueza. A veces, lo que el mundo quiere eliminar es lo que sostiene la vida en silencio. Y a veces, quienes nadie escucha son los únicos capaces de ver lo que de verdad importa. Nunca olvides esto, no todo lo viejo está acabado, no todo lo seco está muerto. Mientras alguien se atreva a cuidar lo que otros desprecian, siempre habrá esperanza. Y tal vez hoy, mientras escuchas esta historia, tú también te sientas como ese árbol seco que nadie quiso conservar, o como Efraín, cuidando algo que los demás no entienden. Tal vez otros piensan que ya pasó tu tiempo, que lo tuyo no sirve o que no vale la pena seguir intentando. Pero recuerda esto, lo que parece seco por fuera puede estar protegiendo una fuente de vida invisible, y cuando llegue el momento, todo aquello que fue despreciado florecerá. Porque el verdadero valor no siempre se ve a simple vista.